Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla, le hacemos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Quizás estamos entrando en una fecha bastante importante para Chile. No nos desviemos de las actividades religiosas, gocemos porque Chile cumple un aniversario más de su independencia, ¿no es cierto?, a pocos días. Pero es bueno siempre mantener estos pensamientos tan sublimes acerca de lo que es la misión y el mensaje que cada cristiano debe llevar al mundo. Pero lo más grande y lo más importante sería que nosotros celebráramos la independencia del pecado, ¿ah? La salida la salida que nos permitió. Este es uno de los milagros dejar más atrás grandes, el milagros más grandes que tiene el ser humano. Así es. Y para Pablo yo creo que fue una cuestión no tan simple, tenemos que aceptar esto, porque la cruz en el momento en que vivía Pablo era un símbolo, no como ahora, que es un símbolo que algunos incluso lo llevan colgando, ¿no es cierto?, es un símbolo de suerte, de alegría, de felicidad, pero en esa época no lo era así. Pero cuando hablamos de la cruz y la resurrección, esto sí que es potente, y este es el mensaje que tomó Pablo, porque para él no podía concebir antes de su conversión estos conceptos de cruz y resurrección. Ahora, creo que es bueno también que entendamos bien lo que Pablo quiere decir, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué pensaba en Jesucristo crucificado? Porque al ver a Jesucristo crucificado, él podía pensar de que, y creo que nosotros también debemos hacerlo, en que Cristo ocupó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Él nos dio la libertad, nos liberó del peso de la culpa, del pecado. Entonces, eso es importantísimo. Por eso que Pablo predicaba la cruz de Cristo. En ella encontramos salvación. ¿Ah? Es la cruz un elemento de tortura, un elemento tremendamente ignominioso. ¿Ah? Y sin embargo, para el cristiano tiene un significado grande. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde yo debí morir. De esa manera yo debí morir. Y Cristo, siendo inocente, ocupó mi lugar solamente por amor y sin siquiera preguntarme. Él lo hizo demostrándome cuánto me amaba a mí y cuánto desea que yo comparta la eternidad con Él. Bueno, este concepto tiene mucha fuerza en la vida, especialmente de Pablo, porque sus ideas no estaban de acuerdo con la cruz y resurrección. Para él era totalmente contrario. Y además, cuando él se va a dirigir a los de Corinto, ¿no es cierto?, va a proponerse no es una idea precipitada, sino una idea estudiada de lo que él va a presentar. Me propuse ir a vosotros, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque este crucificado le dio fuerza a Pablo en su predicación, pero también la resurrección le dio mucho más fuerza, porque para él estas cosas no existían, eran contrarias a lo que él antes entendía, y es aquí donde toma fuerza, porque él se ve perdonado por Dios, a pesar de todo lo que hizo, lo que llevó a la gente a la cárcel, a cuantos asesinó, mató, no sé, esto fue terrible lo que hizo Pablo, y él se siente ahora perdonado, se siente dentro de ese camino hacia la vida eterna, y él se siente agradecido y lo comparte. Por eso que cuando él habla, me propuse no saber entre otra cosa que a este Jesucristo crucificado, porque para él era lo máximo, era haber alcanzado un logro extraordinario para él personalmente. Ahora tenemos que hacer bastante énfasis también, además de la cruz, en la resurrección. La cruz no habría tenido ningún significado sin la resurrección. Cristo resucitó y por su resurrección nosotros ahora tenemos asegurada nuestra vida eterna. Porque Cristo resucitó, nosotros también, aunque muramos, podemos resucitar. Ahora, tenemos que recordar algo y enfatizarlo también, que hay muchas religiones
cristianas y no cristianas, que creen en la inmortalidad del alma. Ahora, recuerda cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, le dijo que si comían del fruto del árbol iban a morir, que el Señor dijo, morirás. Satanás dijo, no morirás. Y hay muchos que hoy día le creen al enemigo. Porque fíjate, se predica una vida eterna en dos condiciones diferentes. Una en el cielo y la otra en el infierno. O sea, una vida eterna en el infierno. Y no es eso lo que la Biblia nos menciona. Tenemos que recordar de que solo Dios tiene la inmortalidad. Así lo dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Recordemos que Adán y Eva fueron creados con una inmortalidad condicional. El Señor dijo que si ellos obedecían, iban a vivir, pero si no, iban a morir. Eso quiere decir de que no eran inmortales. Tú no puedes crear algo irrompible y después romperlo. Si lo creaste, si lo hiciste irrompible, después no lo vas a poder romper. Entonces, en este caso, si Adán y Eva hubiesen sido inmortales, no habrían podido morir. Ahora, además de eso, la inmortalidad es un don de Dios para los salvados. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Y en tercer lugar, la muerte es un sueño hasta que Cristo vuelva. Y eso lo menciona en varias oportunidades, que la muerte se compara a un sueño. Por eso que Pablo, hablando de esta situación, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, mira la aseveración fuerte en este contexto de lo que estamos conversando, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Desde el otro lado de la película, que no hay, ¿no? Claro. Entonces, contrario a lo que se está predicando. Ahora, cuando Pablo habla aquí en 1 Corintios 15:22 de esta situación, él ha colocado antes algunos argumentos muy concretos, históricos, de la resurrección de Jesús. O sea, él no está hablando, parece que resucitó. No, es evidente los testimonios que hay de personas, porque él lamentablemente no participó de esto, pero hay testimonios tan fuertes que no solamente obligan, sino ciertísimamente... Habría sido imposible negarlo. Negarlo, o sea, es imposible. Hay mucha gente en esa época. Entonces, después de esto dice, mira, ahora si estamos predicando de que Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo entonces ustedes predican o hablan de que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y ahora podemos tomar el argumento al revés y decir, bueno, Cristo resucitó, por lo tanto hay resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, o sea, se desploma todo lo que creemos, todo lo que necesitamos para, o tenemos que entregarle al mundo. ¿Qué le vamos a entregar? Mentiras, no, todo es verdad. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es un argumento que él está tratando de convencer a sus oyentes de que es válida la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos opción a ser también parte de esa resurrección venidera. El que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Un creyente cierra sus ojos en la muerte y después de lo que parece un momento de oscuridad y silencio, será despertado para vida eterna en la segunda venida. ¿Qué nos revela la verdad sobre el estado de los muertos acerca del carácter de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.